otras informaciones adicionales en base a la experiencia que tenemos ya aquí en el centro, en el CEPRE UNTES, ¿no? En el cual estamos casi 6 meses antes que se fundara nuestra universidad. Por lo tanto, la experiencia, la data, la información de las preguntas y de los temas, lo tenemos ahí presente. Bien, chicos, como ya les mencioné, mi nombre es Enrique Manuel Lucas Salazar, profesor de Historia del Perú e Historia Universal y coordinador, por supuesto, del área respectiva. Bien, vamos a ver lo que es la historia. ¿Por qué es importante la historia? ¿Qué aprendo? ¿Por qué debo conocer la historia? Bien, vamos a un ratito a compartir nuestra pantalla. A ver, no ha compartido, un minuto. A ver. Un minuto, chicos, un minuto. Bien, chicos, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Alguien que tenga micrófono, solamente confirmen que la puede comenzar. Sí, doctor. Se ve, profesor. Se ve todo normal. Bien, bien, chicos, bien. Bien, como les mencionaba, nuestro curso es Historia del Perú e Historia Universal. En estas primeras semanas nosotros vamos a trabajar, mejor dicho, las semanas impares, 1, 3, 5 y 7 para Historia Universal, y las semanas pares, 2, 4, 6 y así sucesivamente para Historia del Perú. Bien, ¿por qué estudiar historia? ¿Por qué es importante la historia? Quizás un área con mucha información, con mucha lectura, y a veces para algunos cansino, porque en los últimos años no nos hemos acostumbrado quizás a alimentarnos un poco de la información. Bueno, a ustedes les han llamado la generación del Bicentenario, una generación que debe estar empapada de los acontecimientos trascendentales, importantes, que tiene nuestro país y tiene el mundo. Las cosas que ocurren en el mundo tienen un proceso largo, no es algo que se da en este momento. Por ejemplo, si analizamos un poco, sin tomar posesión de nada, las elecciones del día de ayer, por ejemplo, es un reflejo de lo que siempre ha sido nuestro Perú. Quizás ustedes con la poca experiencia, de repente uno con los años, siempre hemos tenido dos sectores extremos, ¿no? Una, llamémosla así, izquierda, como se decía en el mundo europeo, ¿no? En la Revolución Francesa, la izquierda y una derecha, dos posiciones diferentes, que los dos van a tener que correr al final al centro buscando aliados. Esa situación de conflicto interno lo tenemos desde los inicios de la emancipación, desde los inicios de la República, cuando estos dos sectores estuvieron un poco divorciados. La independencia del Perú fue una independencia que solamente se reflejó en el papel, porque la condición de los campesinos, la condición de las personas de bajos recursos económicos no cambió, ni cambiará. Ustedes que han vivido esta situación de bonanza económica, de un crecimiento económico del país, de que Perú era el modelo a seguir, simplemente ha sido un cascarón que se ha repetido durante la época de la pesca en la década de 1960, o los inicios del siglo XX con los varones del azúcar, o la época de la construcción de los ferrocarriles como consecuencia de un recurso que era nuestro guano, porque Perú es un país que depende mucho, por ejemplo, de sus recursos naturales. Seguimos siendo un país minero por naturaleza y es nuestro principal recurso, y hay el enfrentamiento entre los que están a favor y los que están en contra. Los que están a favor porque dicen que es la que genera los ingresos económicos para el país, los que están en contra porque afecta la naturaleza y el agua.
cada uno tendrá una posición, una idea de lo que va a tener que ocurrir o pasar en nuestro país en los próximos meses. Es el hombre quien es el actor principal de los hechos históricos y en este caso veremos qué va a ocurrir. Sabemos que va a haber una polarización y quizás un ataque y al final tendremos quizás a un gobernante que no queremos, pero ahí está el juego democrático y la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. La historia me permite reconstruir, conocer la evolución, conocer el proceso histórico a través del tiempo. Una cosa es el tiempo cronológico, que tiene fecha, hora, ¿no? Una secuencia, y otra cosa es el tiempo histórico. El tiempo histórico hace referencia al acontecimiento que se produce en un determinado momento, en una determinada etapa, como consecuencia de ver todo un baraje, un contexto de diferentes factores económicos, sociales y políticos. Por eso tendremos feudalismo, capitalismo, en algún momento una comunidad primitiva. Entonces, hay que enfocarnos en el momento histórico en la que se dan los hechos. Por ejemplo, en este momento, el momento histórico para nosotros es una crisis absoluta de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema político, de nuestra, llamémoslo así, una crisis económica que poco nos han dicho y no nos han dicho la verdad. Por ejemplo, que en los últimos 12 meses hemos entrado en una situación de desfalco económico como consecuencia de una reducción de nuestros impuestos, mejor dicho, del pago o la recaudación de tributos, y nos ha conllevado a una deuda a futuro, que por supuesto quizás los más afectados a la larga sean ustedes. Bien, chicos, entonces es importante conocer el tiempo histórico para entender un proceso. La historia, ciencia social que estudia los acontecimientos que se producen o son realizados por el hombre a través del tiempo. Para que algo sea histórico tiene que tener una cierta trascendencia, involucrar a la mayor cantidad de personas y ser un acontecimiento que impacte o provoque un cambio radical en el mundo. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista eurocentrista, la Revolución Francesa, por ejemplo, hito histórico para los cambios, para la libertad, para el crecimiento de la burguesía, para la liberación de, en este caso, un sector social que se encontraba marginado, pero con un gran poder económico, como lo era en el caso de lo que era la burguesía en su momento. Bien, voy a regresar porque si no, se queda por eso, compañero. Bien, entonces la historia, que tradicionalmente era considerado simplemente como una recopilación de datos, era considerada como una, y aún así, reconstruir un hecho histórico basado en figuras, en personajes, en datos históricos, un relato de un acontecimiento importante. Ese es, por ejemplo, el origen de la historia. Es por eso que Herodoto de Alicarso es considerado el padre de la historia. Herodoto de Alicarso es el padre de la historia al haber descrito de forma detallada en el siglo V a.C. el primer conflicto entre Oriente y Occidente, entre los persas y los griegos, las famosas guerras médicas. Pero también Herodoto vive una época en la cual conoce, recoge información respecto de la grandeza de grandes civilizaciones, como el caso de Egipto, a la cual llama el Don del Nilo, o a la Mesopotamia, a la que llama la región Entre Ríos. La región Entre Ríos. Entonces, este Herodoto de Alicarso es el padre de la historia, una pregunta que se hizo hace como 10 años en la CEP, ¿no? El padre de la historia es Herodoto de Alicarso, por haber descrito por primera vez un acontecimiento histórico en el mundo antiguo. Su obra clásica, 9 libros de historia. ¿Cuál es la finalidad de la historia? La historia me permite conocer el pasado, entender parte del proceso histórico, porque en base al conocimiento del pasado, puedo entender yo el presente y puedo inclusive proyectarnos, puedo deducir, puedo decir más o menos qué es lo que puede ocurrir más adelante.
Vamos a tomar un ejemplo. Finalizado la caída del muro de Berlín y esta famosa Guerra Fría, surgió una época de una hegemonía total, absoluta de Estados Unidos, relacionada con este término para ustedes muy conocido como era el caso de la famosa globalización, el mundo global, la aldea global. Sin embargo, a inicio del siglo XX, comenzó a surgir una civilización que se había preparado durante muchos años y que en base a su gran población y a su mano de obra barata, comenzó a tener éxito comercial. Ojo, porque China no es que recién aparezca en el año, llamémoslo así, 2000. Si usted, bueno, por la edad no lo recuerda, pero los productos chinos aparecen en la década de los 80, en la década de los 90. Comprarse un artículo chino era pues de malísima calidad, pero era recontra barato. Con el tiempo la tecnología ha ido mejorando y hoy en día China es el principal rival comercial que tiene Norteamérica. Entonces, esos acontecimientos, esos hechos, nos permiten a nosotros proyectarnos a que en el futuro va a haber una disputa, un conflicto, una posible guerra entre ambas naciones por la hegemonía del mundo. Quizás en este momento eso no se produce porque Estados Unidos tiene todavía un margen, llamémoslo así, tiene cierta ventaja en años que le da el campo militar, con lo cual va a poder someter y dominar como ocurría en el mundo antiguo, por ejemplo, con el famoso imperio asirio, o en su momento con los espartanos, o con otros grandes ejércitos, que al final también terminan en una situación de crisis, en una situación, llamémoslo así, de punto final o culminante. Un minuto, chicos. No. A ver. Bien, entonces esa es la trascendencia de la historia en su momento. La historia. La historia, para tener precisión en sus hechos y en sus acontecimientos, un minuto. A ver, la historia, para poder tener precisión en sus datos, en sus estudios, en su planteamiento, la historia necesita de evidencias. Entonces, es fundamental en la historia la presencia de evidencias. Y esas evidencias son conocidas como fuentes de la historia. Estas fuentes son la materia prima para la historia para poder reconstruir un hecho histórico. Desde un manuscrito, desde llamémoslo así, un pequeño fragmento de una mandíbula para el proceso de hominización, una huella, un resto de producto alimenticio, una construcción, todas estas evidencias le permiten a la historia esa reconstrucción. Y aquí veremos la importancia para grandes civilizaciones y, por supuesto, para nuestra propia cultura peruana. Entonces, esas fuentes son las que permiten reconstruir el pasado de los pueblos. En el caso de las fuentes históricas, hay diversas clasificaciones. Las llamadas fuentes escritas o monumentales son esas fuentes que nos permiten tener información, como se dice, de primera mano. Por ejemplo, una carta del faraón, ¿no? Un papiro hecho por Ramsés, el código de Hammurabi, que nos da una idea de justicia, pero de una justicia plasmada en una clase social aristócrata. O en el caso, por ejemplo, de las pinturas rupestres, que a pesar que no necesariamente son escritas, pero hay imágenes que nos dan información de lo que hacía el hombre en determinada etapa histórica, ese famoso tiempo histórico para verlo en su momento. Por lo tanto, todo lo que se encuentre en trozos de piedra, en madera, en ladrillo, en metales, en telas, en manuscritos, y tenga algún tipo de información, nos permite reconstruir. Imaginemos una tumba de un faraón con escritura jeroglífica, ¿no? O escritura lineal A o lineal B, como en el caso, por ejemplo,
de lo que es la civilización egea en la zona de los Balcanes. O en el caso, por ejemplo, del Perú, cuando se encuentra por ahí un fragmento, ¿no? Que nos permite, repito, la reconstrucción de un hecho. Las fuentes arqueológicas, las fuentes monumentales, materiales, estas fuentes son y aún así, la construcción hecha en tiempos pasados que también permite comprender y entender a un pueblo. Desde un sigurat, por ejemplo, o una tumba real en su momento, la tumba del señor de Zipán, nos da esa idea que Moche era una civilización cuyo centro político se encontraba en la libertad, en la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Sin embargo, más adelante se propone que era una confederación que unía los valles del norte a los del centro y a los del sur. Por eso nos hablan de Moche Norte, Moche Centro y Moche Sur. Entonces, todas esas evidencias. Hablar, por ejemplo, del origen del Estado en América. Nos recuerda a los planteamientos de Ruth Chadi, que dice que la ciudadela de Caral es la ciudadela más antigua del Perú y América y que fue construida a la par con lo que se construía en el mundo antiguo. La compara con las pirámides de Egipto o con los jardines colgantes de Babilonia o los primeros sigurat construidos en el mundo. Las fuentes orales, información que se traslada de generación en generación, son de aquellos pueblos ágrafos, son de aquellos pueblos que no tienen o no tuvieron escritura, pero el no tener escritura no significa no tener un origen, una cultura. Y pueblos legendarios, como por ejemplo los romanos, van a recurrir a las leyendas, la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo, por ejemplo, o nosotros, los incas, que recurren a la leyenda de los hermanos Ayar y a la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo para buscar una explicación, un origen que quizás de forma directa no la puedes demostrar, pero hay esa relación. Miren cómo en el mundo andino se decía que la vida emerge del Ucupacha, el mundo de los muertos, es el final de la vida, pero es el inicio de la vida, porque nos habla de un cerro Tamputoco, nos habla de una cueva, y lo otro es la Pacarina, la laguna, la Cocha, de donde emergen de las profundidades una pareja que se va a encargar de civilizar. Profe, un alumno quiere ingresar. Ok. No sé qué ha pasado porque automáticamente ustedes deberían estar en la sala. A ver, voy a ir a ver. No lo veo por aquí, no lo veo. Ojalá que vuelva a conectarse. No sé qué le ha pasado, repito, chicos, porque esto es de... Ustedes tienen que estar automáticamente en el grupo. Pero no sé qué habrá pasado. No sé, solamente ha sido conmigo. Lo que pasa es que con el profesor anterior, parece que él ha cerrado la sala y nos votó a todos. O sea, todos, como que acabó la reunión. Debió salir él y dejarnos ahí, pero... ya, entonces, claro. Es lo que pasó. Ok, Susan, gracias. Bien, entonces, las fuentes orales también es importante. Miren, a veces nosotros queremos reconstruir inclusive nuestro origen, ¿no? Y no tenemos información. ¿A quién recurrimos? A veces al abuelo que nos cuenta, que nos relata, nos habla de hazañas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, si tienes un abuelo de 70, 80 años, aprovéchalo al máximo. Él es el mejor libro para conocer qué ha pasado en el Perú en los últimos 50, 60 años, porque él ha sido actor, no solamente actor, sino testigo presencial de los acontecimientos. Es nuestra mejor periódico, nuestra mejor enciclopedia, nuestra mejor versión, repito, porque él ha sido testigo de ese acontecimiento. También la historia puede reconstruir en base a las tradiciones, a las costumbres, a la comida, a los bailes, ¿no? A algunos ritos que tienen determinados pueblos, por ejemplo, cuando hacen su famoso homenaje a la tierra, la Pachamama, o la fiesta de las cruces, recordando ese sincretismo religioso que se produce con la llegada de los españoles. Y finalmente, las fuentes audiovisuales, que son esas fuentes basadas en fotografías, en audios. Me acuerdo de los petroaudios en la época del segundo gobierno de García, o me acuerdo de los vladivideos en el gobierno de Alan García, en los correos electrónicos entre la empresa Odebrecht y las principales autoridades políticas, sean de derecha o de izquierda.
Por eso que es difícil para un peruano elegir con confianza. Ojo, porque la política no es mala. Si hubiera una doctrina política de partidos, yo creo que la mayoría estarían ahí porque saben a qué tú votas o qué partido te propone una ideología como existía quizás hace algunos años. Pero bueno, todas estas fuentes permiten, repito, reconstruir. Mientras un acontecimiento histórico tiene mayor evidencias, por supuesto que la información será mucho más, llamémoslo así, mucho más cercana a la realidad. Porque sabemos que en la historia los hechos pueden cambiar con el tiempo. La historia no es una ciencia definitiva donde no se aceptan los cambios, más bien se acerca a los cambios. Vamos a ver la siguiente clase, por ejemplo, la teoría autoctonista de Alex Herrical. Alex Herrical plantea que el hombre ingresó hace 12.000 años a América, pero descubrimientos posteriores, el uso del carbono 14 y otras nuevas técnicas que se aplican en los trabajos arqueológicos, hicieron ver que el ingreso se produjo en la fase final de la famosa glaciación de Wisconsin, hace 50.000 años. O lo mismo va a ocurrir con estudios, por ejemplo, hechos en el Perú respecto a los horticultores, ¿no? Se hablaba en la década de los 80 y 90 de Guitarrero como el primer horticultor, pero a finales del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, un norteamericano, Tim Hillerman, es quien propone y dice que Nanchuk representa al primer horticultor. Y así vamos a encontrar a través del tiempo investigaciones que van a ir cambiando, ¿no? Acuérdense, vamos a ver el proceso de hominización, el famoso eslabón perdido, para muchos era el hábiles, para otros era el africanus, y al final se ha ido descubriendo cada vez más detalles sobre ese proceso y todos los procesos que se van a producir en el mundo. La historia es una ciencia interdisciplinaria. La historia, para tener también precisión sobre hechos, sobre momentos trascendentales para el hombre, recurre a otras ciencias que auxilian a la historia. Ojo, y la historia también los auxilia. También son parte de su propio conocimiento. Por eso se habla de ciencias interdisciplinarias. Por ejemplo, la economía. La crisis de 1929, el famoso crack. Ese crack, por ejemplo, hizo o demostró que el sistema capitalista no era tan perfecto como nos decían, que no era el mercado quien regulaba absolutamente todo, sino que el Estado tenía que cumplir una función de regular. Entonces, saber de economía, o la economía también permite a la historia poder entender un proceso. O los primeros comerciantes, los fenicios, que van a tener monedas, por ejemplo, ya hay un intercambio comercial. El caso de la sociología, una ciencia que estudia la interacción social, que estudia, por ejemplo, esta participación del hombre como ser individual, pero fundamentalmente como ser colectivo, porque hay dos formas de comportarse, el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. Importante, por ejemplo, en el proceso de hominización, para poder sobrevivir, para poder enfrentarse en mejores condiciones, para poder dominar a la naturaleza. Porque vamos a ver en unos minutos que el hombre, el primer gran enemigo que tuvo fue la propia naturaleza, que se quería imponer, que quería, de alguna manera, terminar con todo tipo de presencia viva. Sin embargo, el hombre, que es un animal que se adapta a diferentes entornos, luchó, sobrevivió y continuó con un proceso llamada hominización. Entonces, por ejemplo, la agrupación en bandas, la agrupación en clanes, la agrupación en tribu y finalmente lo más moderno que conocemos, que es el Estado. La geografía. Ciencia que es determinante para conocer características geográficas de donde se acentúan los pueblos, las civilizaciones. Por ejemplo, conocer por qué en la zona de la creciente fértil o media luna se acentuaron las primeras civilizaciones en el mundo. Es porque estas primeras civilizaciones desarrollaban agricultura y ganadería. Y lo primero que necesitaban era fuentes de agua.
Por eso que lo encontramos entre Tigris y Éufrates, a las primeras ciudades-estado. Vamos a ver al famoso río Nilo para el caso de Egipto, el río Jordán para el caso de los hebreos, o la península de Anatolia para ver a los hititas, y más adelante otras grandes civilizaciones, o como el caso, por ejemplo, de los romanos. Entonces, el conocimiento geográfico es determinante, igual como va a ocurrir con nuestras culturas pre-incas. ¿Por qué Tiahuanacu, por ejemplo, aportó la famosa deshidratación de alimentos? Es porque su entorno geográfico le permitía utilizar el calor y el frío de forma paralela para lograr que estos alimentos perdieran el agua y se mantuvieran de forma natural y se podían conservar. ¿O por qué tuvieron que elevar sus chakras para enfrentar problemas climatológicos como las heladas, como las intensas lluvias? O aquí en la costa, cómo buscar el agua en el subsuelo, las famosas galerías filtrantes en Nazca, o las chacras hundidas o huachaques en Chimú, o las represas en Moche. ¿Sí? Todo eso me permite la geografía, entender a una cultura en base a lo que es las condiciones climatológicas. Y nada que decir de nuestro país, que es uno de los países que tiene 80 microclimas. Por lo tanto, en el Perú tenemos 11 regiones naturales que nos planteaba hace muchos años Pulgar Vidal, 11 ecorregiones que nos plantea Antonio Brac, o las 3 regiones naturales que siempre nos enseñaban, y 80 microclimas. Por lo tanto, todo ese conocimiento de la geografía, de las penínsulas, de los peñones, ¿no? La ubicación de las culturas en determinados espacios, la búsqueda de controlar rutas comerciales, la geografía es determinante para esos estudios. El derecho. Vamos a ver desde Dracón, desde Hammurabi en su momento, la ley de las 12 tablas. Vamos a ver cómo a través también del derecho se va a justificar la imposición, el dominio de una clase social sobre otra. La política. Por naturaleza somos animales políticos y la participación del hombre estuvo siempre activa y está activa desde siempre, sino que no queremos reconocer que somos políticos. Claro que no somos políticos profesionales, que eso es distinto. Y también la literatura, que al final es la que permite información escrita por intelectuales o personas, repito, que han tenido trascendencia a través del tiempo. La división de la historia. 2 divisiones de la historia. La historia, de forma clásica, fue dividida en edades. Desde una prehistoria, que nos habla de una edad de piedra y una edad de los metales, y ese tránsito entre la piedra y el metal, algunos textos lo llaman protohistoria, caracterizada porque sobre los años 3500 aproximadamente, surge en la Mesopotamia la famosa escritura cuneiforme, y para algunos clásicos como Cristóbal Keller, quien plantea esta visión eurocentrista clásica de la historia, esa aparición de la escritura permite hablar de historia y de prehistoria. Y cuando habla de historia, hace referencia a la Edad Antigua, que comienza sobre los años 4000 y termina en el año 476, cuando cae el famoso Imperio Romano. A partir del año 476 hasta 1453, cuando sobrevive los últimos rezagos de Roma y que está relacionada con la caída de Constantinopla, a este periodo se le conoce como Edad Media y con otro nombre que veremos en la otra clasificación llamada feudalismo. Esta Edad Moderna, que se inicia en 1453, cuando cae Constantinopla, el último refugio de la cultura clásica grecorromana o grecolatina, hasta 1789, cuando se produce la toma del poder por parte de la burguesía y la imposición de un Estado burgués liberal en la Francia conservadora, la famosa Revolución Francesa, y vivimos una etapa contemporánea que todavía no ha tenido un hito histórico en el mundo. Bien, pero a la par con esta división clásica de la historia basada
en hechos, en acontecimientos que se han desarrollado en el viejo continente, y como consecuencia de las contradicciones sociales, de los conflictos y de esta lucha de clases que aparece en el siglo XIX como consecuencia de la consolidación del segundo momento del capitalismo, el capitalismo industrial, aparece el burgués consolidado en un sistema capitalista y alguien que lo único que puede ofrecer es su mano de obra. Este obrero y este burgués entran en un conflicto y vamos a hablar de la llamada lucha de clases, ¿no? Porque esto lo plantea Marx y Engels como consecuencia del surgimiento del socialismo. Para Marx y Engels, la prehistoria no es otra cosa que la comunidad primitiva. Y en esa comunidad primitiva, lo que no existe es clase social. Por lo tanto, no hay antagonismo. Por lo tanto, la comunidad es propietaria, o mejor dicho, hay propiedad colectiva. Nadie es dueño absolutamente de nada. Sin embargo, con el surgimiento y la consolidación de la producción, de la agricultura, la ganadería, las clases sociales, aparece una élite. Básicamente una élite ligada al dominio religioso, a los sacerdotes, ¿no? Que se consolidan junto con la clase social pudiente y va a someter a aquellos que no tienen absolutamente nada, que vienen a ser los esclavos. Entonces hablamos de un periodo del esclavismo que no es otra cosa que la edad antigua. En la Edad Media, lo que va a haber es una contradicción entre una élite social que es poseedora de tierras, de feudo, y este feudo en manos de muy pocos tiene a los campesinos, a los siervos, a los villanos, quienes se encuentran sometidos al poder y a la decisión de estos señores feudales. Ese feudalismo es la Edad Media. A partir de 1453 a 1789, en este periodo de la modernidad, lo que va a iniciarse es un capitalismo, una primera etapa del capitalismo que se basa primero en acumular metales preciosos, oro y plata. Por eso que en el siglo XVI y XVII surge el famoso capitalismo mercantilista, y este país que representa ese mercantilismo será España como consecuencia de haber conquistado América. Pero ya como consecuencia de la Revolución Francesa, se desarrolla o se va a desarrollar un antagonismo entre la clase proletariada y el burgués, que debe acabar, según esta propuesta, en un socialismo, ¿no? Donde nuevamente se regresa a lo que es una sociedad sin clases sociales, y que para muchos debe ser el fin de la historia. Bueno, son propuestas que nos dan dos estudiosos. Cristóbal Keller, que nos habla de una división clásica, y el caso de la división que considera modos de producción. A ver, chicos, un ratito. Bien, ya hemos visto la parte inicial de la historia, hemos visto las fuentes, su división, la importancia, la trascendencia de la historia. Vamos ahora a trabajar el origen del hombre. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que le ampliara o quizás no se entendió con claridad? Chicos, ¿por ahí alguna pregunta quizás? ¿Alguna duda? No. Listo, entonces continuamos. Bien, el origen del hombre. No, profesor. Aquí comienza el primer debate. ¿El hombre es producto de una creación divina? Porque hay una corriente que nos habla que somos creación divina. Dios creó al hombre a su semejanza. Le dio todas las condiciones necesarias para que pueda vivir en tranquilidad,
y aparente paz, pero sabemos que esto se rompe con el pecado original. Y la otra es la teoría, que es, en este caso, evolucionista, la que sostiene que nosotros somos producto de una evolución constante y permanente, que este proceso fue durante varios millones de años, aproximadamente 4 a 5 millones de años, ha habido una evolución permanente desde estadios inferiores hasta estadios superiores, y que este proceso de evolución continúa, porque veamos, cuando aparecen estos australopitecos, que son los primeros en dar este primer paso hacia la hominización, la esperanza de vida era 21 años, ¿no? Que esto irá ampliándose a 23, 25, 27 años, la esperanza de vida. A inicio del siglo XX, la esperanza de vida era 50 años. A finales de la década del siglo XX era 75. Hoy en día estamos bordeando los 80 años, la esperanza de vida, como consecuencia de las mejores condiciones y el descubrimiento de cierta cura a enfermedades que antes avasallaban a poblaciones enteras, como en este caso el problema que vivimos hoy en día de la pandemia. Bien, este proceso de evolución es conocido como homonización, ¿ya? Hominización, o también llamada antropogénesis. Hominización porque habla del homínido quien pasa por un largo proceso permanente de evolución, y antropogénesis, el origen del hombre, basado, repito, en el pensamiento, en el planteamiento de la ciencia. Darwin. Darwin es considerado como el padre de la teoría evolucionista. Él sostiene que las especies evolucionan de forma constante y permanente. Su obra clásica, El origen de las especies por medio de la selección natural. También pregunta hace varios años, el padre de la teoría evolucionista, Charles Darwin, en esta obra clásica. En esta obra clásica de Darwin, él nos habla de 3 principios básicos. Primero, una selección natural, donde el más fuerte se impone. Este fuerte que se impone tiene que adaptarse. Después de ese proceso de adaptación viene el último paso, que es la mutación. Y después esa mutación se convierte nuevamente en una selección natural, y ese proceso es continuo, permanente. Bien, otros planteamientos de Darwin relacionados con su teoría hablan que las especies, como ya mencionamos, están en permanente evolución. No se olviden que los más fuertes continúan con el proceso. Y eso vamos a verlo más adelante con los australopithecus. Y que todas las especies tenemos un antepasado común. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la evolución humana, en la década de 70, 80 decían el hombre es descendiente del mono. Esa era una idea equívoca. Éramos o somos primates, somos mamíferos, tenemos digamos así, cierto vínculo con algunos chimpancés, orangután y otras más, pero no es que seamos descendientes directos, sino tenemos quizás un tronco común, ¿no? Según, por supuesto, que la ciencia. El otro planteamiento respecto a la teoría evolucionista es del famoso Engel. No solamente que nos propone una división de la historia basada en lo que es modos de producción, sino que además él sostiene que el hombre es producto de una evolución, y que esa evolución fue gracias a la interacción social, a la manipulación, al trabajo, al desarrollo psicológico y social de las personas, en este caso de los homínidos. Entonces, si Darwin, por ejemplo, ve la evolución desde el campo de la biología, porque nos habla de la evolución de las especies, Darwin ve la evolución desde el campo psicosocial, ¿ya? Biológico, psicológico y social. Bien, el antepasado del hombre. El antepasado más próximo que tiene el hombre ha sido y es los australopithecus. Desde los más antiguos como Kenyapithecus, Ramapithecus, Pilapithecus, Anamensis, Afarensis, africanos, robustus, ¿no? Una clasificación, ¿no? Que la mencionábamos, que voy a ver por ahí algún detalle de lo que se ha preguntado alguna vez, pero no vamos a entrar
explicar todo ese proceso evolutivo, porque primero sería tedioso para muchos de ustedes que van a optar por una carrera de ciencias, la mayoría va postulada para ingeniería, pero sí de un conocimiento general para ver algunos detalles que fueron trascendentales en este proceso de la evolución. Porque acuérdense que siempre habrá pequeños pasos que a la larga se convierten en pasos gigantescos para este proceso de la evolución. Y ojo que no hemos terminado con ese proceso de evolución. Hoy en día hemos visto cómo el hombre es capaz de crear cosas nuevas, como por ejemplo lo que antiguamente demoraba 3 o 4 años para la creación de una vacuna, hoy en día lo ha podido lograr en menos de un año, aunque se ha saltado algunas etapas. Bien, entonces vamos a ver a estos australopithecus. Vamos a ver a dos especies, ¿no?, que destacan entre las 7 o 8 tipos de australopithecus. Primero, los australopithecus eran homínidos que se alimentaban de semillas, de raíces. Algunos dicen que eran inclusive carroñeros, deambulan, inicialmente son cuadrúpedos, pero hay uno de ellos que logra un paso fundamental, que es comenzar a desplazarse de forma bípeda. Bien, esos australopithecus, uno de los primeros, son los anamensis. Estos anamensis que van a ser encontrados y que tienen una antigüedad de aproximadamente 4 millones de años en Kenia, ¿ya? En Kenia, en 1995, cerca al famoso lago Turkana. Por supuesto que vemos la posición y su tipo de cráneo, ¿no? Vemos ya una posición, vemos unas manos bastante alargadas, comienza a tener cierta posición bípeda, aunque todavía se desplaza y utiliza las manos para desplazarse, cuadrúpedo, ¿sí? Porque ya en la siguiente especie es donde encontramos, quien ha sido pregunta varias veces, ¿ya?, los famosos afarensis. Estos afarensis que también van a ser encontrados en Etiopía, Kenia, Tanzania. Tanto estos anamensis como estos australopithecus han sido encontrados en la zona conocida como el Valle del Rift, lo que hoy en día se conoce como el Cuerno de África, ¿no? Porque hay una falla geológica que dicen los estudiosos, en algún momento va a haber un desprendimiento de esa zona y va a separarse del continente africano. Bien, en esa zona del Valle del Rift se produce esta evolución. Y es por eso que una pregunta clásica que se ha hecho muchas veces es respecto al continente africano. Se dice que el África es cuna de la humanidad, porque la primera evidencia de lo que va a ser este proceso de evolución hecho por los australopithecus se han encontrado hasta el día de hoy solamente en el continente africano. No existe por ahora ningún otro lugar donde se haya encontrado restos de estos homínidos. Por eso es que le decía que la historia, sus conocimientos pueden ser relativos, porque nadie nos puede asegurar que quizás en los próximos años se encuentre un fragmento, por ejemplo, en el Medio Oriente o en una zona de Europa. Entonces se rompería con esa idea de que el África es el único lugar, es la cuna de la humanidad, porque hasta ahora es respaldada por las evidencias. Este afarensis, ¿no?, tiene como representante a la famosa Lucy. ¿Quién es Lucy? La madre de la humanidad. Es la muestra de que estos australopithecus van a comenzar a desplazarse de forma bípeda. Por lo tanto, ese bipedismo le permite al hombre tener una visión mucho más panorámica y por lo tanto quizás mayor desplazamiento y mayor posibilidad de poder quizás cazar, recolectar, inclusive defenderse de otras amenazas, porque vamos a ver que el hombre convive con los animales del Pleistoceno, ¿no? Con un tigre de diente de sable, con un mamut,
que en una de las películas son amigos del hombre, pero aquí en el mundo real eran una amenaza constante, además del clima difícil, porque es el Pleistoceno, es la era del hielo, es el congelamiento de vastas regiones del mundo. Pero también Lucy, no solamente porque va a desplazarse de forma bípeda, a comenzar a caminar de forma erguida, sino porque en Lucy ya se encuentra la primera diferencia social entre hembras y machos de una misma especie. Además, en estos afarensis vamos a encontrar una pisada cerca del volcán de Solimán, ¿no? En Tanzania, una pisada conocida como la pisada de Laetoli, que viene a representar la primera huella del caminar, de ese desplazamiento erguido. Justamente se encuentra una huella grande y una huella pequeña, por eso que ya se deduce que hay un dimorfismo sexual en esta especie. El otro Australopithecus que se relaciona con este momento ya de un pase entre una especie y la otra es el famoso Africanus, relacionado con el niño de Tao, ¿no? Un cráneo que se va a encontrar en Sudáfrica, que va a integrar el otro espacio geográfico de este proceso de evolución. Y al final, el quien vimos aquí al comienzo, que es el Africanus o el llamado Robustus, ¿no? Un hombre con una contextura mucho más gruesa que se desplaza, ¿no? Pero que todavía no tiene la capacidad que va a lograr quien será un poco más pequeño, de mediana estatura, pero que va a ser un hombre habilidoso. Justamente con este habilis se inicia en la evolución de los Homo, y a partir del habilis es que vamos a hablar de prehistoria, o como dice la otra clasificación, de una comunidad primitiva, de una comunidad primitiva. Bien, los Homo, estos Homo son nuestros descendientes, o mejor dicho, ellos son nuestros antecedentes, los que culminan con ese proceso de hominización, ¿no? Por supuesto que son nuestros antepasados, y ellos van a ir avanzando y logrando pasos determinantes para poder entender este proceso de evolución a través del tiempo. Comencemos con el primero, el habilis. Entonces, a partir del habilis, no te olvides, comienza la prehistoria o la comunidad primitiva. ¿Y por qué es importante el habilis? Porque no te olvides que el hombre es un animal, pero un animal racional, que tiene razón, que razona, que es consciente de sus actos, que piensa, que tiene creatividad, que puede modificar, que puede adecuar su entorno geográfico. Hemos visto cómo el hombre ha sido capaz de transformar desiertos en ciudades, ¿no? Porque tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de modificar su entorno, algo que quizás otro animal no ha podido realizar. Este habilis, llamado así, porque es el primer fabricante de herramientas líticas, la primera industria lítica en el mundo, la plebe culture, está relacionado con este hombre habilidoso, hombre hacedor, primera industria lítica en el mundo, aquel que se va a agrupar en bandas porque se va a producir la primera división social del trabajo entre hombres que van a ser cazadores y mujeres que van a ser recolectoras. Este habilis ya se desplaza de forma erguida, aunque todavía no lo hace de forma recta, pero ya tiene una mejor visión panorámica del mundo. Y miren dónde se encuentra este habilis. Todavía al habilis le encuentra solamente en el continente africano. Por eso que aquí aplicaríamos un poco la teoría de Darwin, que los habilis desplazan y superan a los Australopithecus porque tienen la capacidad de modificar y adecuarse a un entorno difícil, porque pueden agruparse buscando intereses comunes. Por eso que era importante, como le mencionaba, la sociología, porque nos habla de la importancia y trascendencia de agruparse en busca de un objetivo común.
La especie más conocida de este habilis es el famoso hombre de Olduvai, ¿no? En la garganta de Olduvai, cerca a Tanzania y a Kenia. Ahí se va a encontrar también a los restos más antiguos de este hombre hacedor, que también se caracteriza que por elaborar herramientas líticas y manipular objetos, en esa manipulación logra desarrollar el pulgar o dedo oponible. ¿Quién continúa con este proceso de evolución? Es el famoso Homo erectus. Es aquel que va a comenzar a desplazarse de forma recta, completamente recta. A diferencia del habilis, que solamente sus restos se han encontrado en el continente africano, por eso África une a la humanidad, a partir del erectus, vamos a ver a un hombre que se encuentra desplazándose por diferentes regiones del mundo. Pero alguien me va a decir, profesor, en esos tiempos era Euroasia. Europa y Asia estaban casi juntos, eran un solo bloque, sí. Pero a pesar de esa situación geológica y geográfica, este Homo erectus, por la búsqueda de alimentos, de desplazarse y encontrar mejores condiciones, lo vamos a encontrar en el continente asiático, porque también habrá una especie en Europa, Ergaster, pero en el caso de China e Indonesia, hace referencia a estas dos especies, al hombre de Java, que está aquí, y al otro es el hombre de Pekín. Bien, este Erectus, caracterizado por haber logrado domesticar el fuego, una pregunta como se dice regaladita, ¿no? Descubrió el fuego. Este acontecimiento que a veces parece algo simbólico, algo, ya uno así, que no tiene mayor trascendencia, en su momento fue quizás la salvación para el hombre. Primero porque producir fuego le permitió encontrar mejor condición de vida, lo cual hizo que aumentara la esperanza de vida y la reproducción, la mortalidad se redujera. Porque aquí la mortalidad era prácticamente 100%. A partir de tener un espacio de mayor calor, hizo que la reproducción pues aumentara, hubiese mucho más especies. También el fuego hizo que esta especie comenzara a alimentarse con productos en base a una cocción. Acuérdense que entonces si no había fuego, ¿de qué se alimentaban? De carne, pero carne cruda, lo cual implicaba digerir, la digestión era mucho más complicada. Ahora es mucho más fácil. Adoración del oso de cavernas para algunos, inclusive de antropofagia para otros. Entonces, este Erectus inicia la migración, sale del continente africano, se encuentra en otros lugares, se refugia en cavernas, produce fuego y mejora las herramientas líticas que había hecho su antecesor. Y lo vamos a encontrar, repito, en Indonesia y lo vamos a encontrar en Pekín, en dos lugares del Asia. El siguiente en la línea, y aquí está, hemos visto a los Australopithecus, que van a ser superados y desplazados por el hombre habilidoso, este hombre habilidoso superado por el Erectus, que va a tener mejores condiciones, ¿no? Que viaja a otros lugares, que descubre el fuego. Este Homo sapiens, o llamado Neandertal, también tendrá algunos avances importantes. Primero, va a tener un lenguaje articulado, lo cual facilita la comunicación con sus pares. Tiene mejores herramientas líticas. Utiliza lanzas de mejor calidad para la cacería. Comienza a tener sentido de inmortalidad. Comienza a tener sentido de afinidad. Habla de un origen común, de un tótem. Tiene sentimientos, tiene noción del alma. Por eso que este Neandertal es quien realiza los primeros entierros en el mundo, la primera práctica funeraria en el mundo.
Entonces comienza a tener ese sentido de familiaridad, repito, de una descendencia común. Por eso que hasta el día de hoy nosotros, ante la muerte de un ser querido, tenemos un sentimiento de tristeza, de melancolía. Y finalmente llegará el Sapiens Sapiens, que lo veremos en unos minutos. ¿Ya? Algunas características, como vemos, cada vez hay mayor desarrollo craneal, y eso lo vamos a ver en uno de los cuadros. Me parece que aquí vamos a ver que aumenta la mayor capacidad craneal, inclusive el cráneo comienza a tener una forma mucho más cercana a la actual que nosotros tenemos, porque vamos a ver que aquí esta mandíbula va a tener pues también una mejora en su momento, ¿no? Bien, estábamos aquí en el Erectus, ya trabajamos al Sapiens. Bien, veamos a este Sapiens Neandertal, ¿ya? Aquí lo detalla, Neandertal, descubierto en Europa, en Alemania, ¿no? No solamente en Alemania, sino vamos a encontrar evidencias en Europa, en el Asia, ya comienza a tener mayor extensión de ocupación del mundo, y como ya mencionamos, tiene un lenguaje articulado y desarrolla pensamientos mágicos religiosos, ¿no? Lo que es el entierro de sus muertos, que da ese sentido de una noción de una vida después de la muerte, y un entierro y un sentimiento, una noción de familiaridad y religiosidad. Bien, llegamos a quien termina con este proceso, que es el famoso Homo sapiens, sapiens para algunos, o simplemente sapien Cro-Magnon. El hombre que piensa, el hombre que es sabio, el hombre que va a tener que enfrentar la parte final de este periodo de cambios radicales que se va a producir en el mundo, que va a ser justamente este fin del Pleistoceno. Ese fin del Pleistoceno implicó que muchas especies van a tener que migrar, y en esa migración se produce cierta crisis, cierta presencia de estos animales, que hay que viajar a largos periodos, largas distancias, en búsqueda de alimentos para sobrevivir. Y en esa interacción, en esa búsqueda de alimentos, es este Homo sapiens sapiens quien llega aquí a América, ¿no? Que ingresará por el istmo o estrecho de Bering. Por lo tanto, llega a América un hombre que tiene un gran conocimiento en elaboración de herramientas líticas, que sabe utilizar la piel de los animales para poder utilizar prendas para protegerse del inclemente frío, que tiene un lenguaje articulado, que han consolidado sus bandas, que utiliza arco y flecha para la cacería, que tiene noción de fertilidad, de feminidad, de reproducción, de fecundidad, y lo representa en estas famosas Venus prehistóricas o Venus paleolíticas, hechas en hueso, en madera o en piedra, haciendo homenaje, repito, a lo que es la feminidad como sinónimo de reproducción, y ligado, por supuesto, a actividades cotidianas que va a tener el hombre. Bien, ahora vamos a ver de forma general esa famosa prehistoria, ¿ya? Esa prehistoria, llamada aquí como comunidad primitiva, y nos dice que la comunidad primitiva es el primer sistema económico, social que surge en la historia, donde aquí la apuesta o el objetivo es un objetivo común. El trabajo colectivo, la producción comunitaria, tiene un objetivo básico: la supervivencia, la sobrevivencia. Porque aquí el hombre tiene que enfrentarse a la naturaleza, que tiene condiciones durísimas, y hay que buscar la forma de cómo enfrentarse y adaptarse a estas condiciones. Por eso que ese descubrimiento del fuego, ese uso de la lanza, ese uso del arco y flecha, va a facilitar su supervivencia y sobrevivencia, repito, en una situación complicada para su propia vida, para su propia existencia. No hay que olvidar que la comunidad primitiva es la etapa más larga de la prehistoria. Comienza hace 4 millones de años aproximadamente con el hábilis,
y dura hasta el año 15.000 aproximadamente, cuando llega a su fin el famoso Pleistoceno, la era del hielo. En este periodo de la comunidad primitiva, el hombre es nómade. El hombre lo único que hace es deambular, caminar, desplazarse a diferentes lugares, sin orientación, sin noción de tiempo, sin noción de espacio, porque su objetivo es sobrevivir. Y para ello tiene que buscar alimento. Y no siempre será fácil ese alimento. Y se da cuenta que tiene que agruparse para que tenga mayor posibilidad de supervivencia, por eso que se habla del trabajo colectivo. Por eso que se habla inicialmente algunos textos de hordas, aunque eso de hordas es más para los animales. Aquí aparecen primero las bandas, después los clanes, después las tribus. O sea, van agrupándose en mayor cantidad para un objetivo común. Es cazador, es recolector, ¿sí? Desarrolla una economía parasitaria, depredadora, predadora. No hay producción, solamente hay consumo de lo que la naturaleza, repito, le va a ofrecer. Y por supuesto que no hay nada de propiedad, nadie es propietario de nada. Por lo tanto, no hay ningún tipo de antagonismo. No hay clases sociales, se ayudan mutuamente, se basa la producción o la recolección básicamente en el autoconsumo. Algunas otras características que vamos a encontrar en esta comunidad primitiva. No se olviden que el hombre se desplaza permanentemente, lo que busca es comida para sobrevivir. Es cazador, es recolector, en su momento va a utilizar inclusive el alanceo para la pesca de algún producto que pueda encontrar cerca de un río o un lago. Ya hemos dicho, el hombre está en constante contradicción con la naturaleza. Su objetivo es la sobrevivencia o supervivencia. También, ya lo hemos mencionado, en el Paleolítico son las bandas de cazadores y recolectores. Diversas bandas se agrupan y forman un clan. Varios clanes se agrupan y forman una tribu, que esto veremos ya en la parte final. Sabemos que aquí no existe propiedad privada, solamente propiedad colectiva. Las etapas de la comunidad primitiva. Aquí hay dos, vamos a hablar de tres en su momento. Por ejemplo, el paleolítico, paleo, antiguo, lítico, piedra, piedra antigua. No está aquí el mesolítico, que sí lo vamos a mencionar. Meso, entre, lítico, piedras, entre piedras, entre un periodo inicial y los cambios radicales relacionados con la naturaleza. Neo, nuevo, lítico, piedra, piedra nueva, piedra pulida, piedra mejor elaborada en su momento. Y la edad de los metales, cuando el hombre comienza a utilizar metales y deja de lado la piedra, lo cual implicó mejorar las técnicas agrícolas, hacer más productivos los campos, el surgimiento de la escritura, el intercambio comercial, las sociedades invasoras, las sociedades conquistadoras, que ya será parte de lo que va a ser la Edad Antigua, que lo explicaremos en la parte final. Bien, algunas otras características de ese Paleolítico. Ya. No te olvides que la parte más larga de la prehistoria. Pero antes de seguir, ya, una pregunta clásica que ustedes la van a solucionar con este cuadrito. Si me hablan de Paleolítico, ojo, me están hablando de todo este periodo. Todo este periodo es el Paleolítico. Pero acuérdense que el Paleolítico es Paleolítico inicial, que viene a representar el periodo donde se desarrolla el Habilis y el Erectus. Paleolítico medio, donde se desarrolla el Neandertal. Y Paleolítico superior, donde se desarrolla el Cromañón. Entonces, si me dicen, ¿qué ocurrió en el Paleolítico inferior? Yo lo relaciono con ellos. En el Paleolítico inferior, por ejemplo, el hombre elabora las primeras herramientas líticas. El hombre descubre el fuego y se desplaza a otros lugares del mundo. Durante el Paleolítico Medio, el hombre entierra a sus muertos, comienza a tener noción de alma,
tiene un lenguaje articulado, y en el Paleolítico Superior se desplaza y ocupa todas las regiones del mundo. Es un cazador especializado porque tiene arco y flecha, realiza pinturas rupestres y por supuesto que representa ya las primeras muestras de escultura. Y si me preguntan de forma general, los cuatro, a pesar de sus avances, siguen siendo nómades, siguen siendo errantes, siguen siendo trogloditas, no tienen noción de tiempo ni de espacio, luchan con la naturaleza, son cazadores y recolectores. Esas características son generales, ¿ya? Son generales. Entonces, con esa explicación, regresamos a esta diapositiva. Paleolítico. Ya sabemos que es el periodo más largo de la prehistoria. Y aquí está el Paleolítico inferior, Habilis y Erectus, el Paleolítico medio, el Neandertal, y el Paleolítico superior, el Cromañón. Algunas características de este Paleolítico. Ya hemos dicho que en el Paleolítico hay una economía de subsistencia, parasitaria, predadora, depredadora, y la economía se basa en la caza y en la recolección, y aprovechar al máximo lo que la naturaleza provee para la subsistencia. Las herramientas todas son de piedra, pero van a ir progresando de acuerdo al periodo donde estarán. Van a comenzar a golpear piedra sobre piedra la percusión. Después se dan cuenta que si la calientan van a poder rápidamente desprender grandes bloques y convertirlas en materia para elaborar mejores herramientas líticas. Se organizan en bandas, aquí en el Paleolítico inferior, medio y superior, son bandas que se mantienen unidas. Ese trabajo colectivo es importante, buscan un antepasado común, utilizan el fuego, hay un cierto parentesco, todas esas características que ya les mencioné en la otra diapositiva. También en el Paleolítico, el hombre es un nómade, ya hemos dicho que deambula, caza y recolecta, comienza a utilizar la piel de animales para la confección de vestimenta, elabora herramientas líticas y para ello utiliza el fuego, comienza a expresar cultura, y vamos a ver más adelante que comienza a construir pequeños recintos, pequeños espacios para permanecer en periodos muy cortos. Ojo, porque aquí hemos dicho que el hombre es nómade, no se queda en un lugar, deambula y camina permanentemente. El Mesolítico. El Mesolítico es el periodo de tránsito, es el periodo en el cual llega a su fin el Pleistoceno. Por lo tanto, el medio geográfico será diferente y distinto. Si en el periodo anterior era nómade, aquí se convierte en seminómade, o como lo señalan algunos textos, transhumante estacional. Se va a ir quedando en determinados espacios geográficos de acuerdo a las condiciones climatológicas que va a él encontrar. En este Mesolítico va a haber una crisis de la cacería y de la recolección, porque al haberse producido grandes cambios en el mundo, que después será favorable para el hombre, inicialmente es una dificultad. Con el fin del Pleistoceno desapareció el diente de sable, el mamut. Imagínense, capturar un mamut era tener provisión de alimentos, carne para toda la población. Pero ya no al haber esos animales de mayor tamaño, había que buscar animales de menor tamaño, y estos eran mucho más veloces, más rápidos, lo cual implicaba mayor habilidad para poder cazarlos. Por eso que en este periodo del Mesolítico, el hombre domestica al perro, y el perro se convierte en un acompañante en la cacería menor. Es producto de esta crisis de la cacería que el hombre va a tener que desplazarse a espacios, a lugares más alejados, de donde muchas veces ya no regresa, ya no retorna. Por lo tanto, quien se queda cuidando, protegiendo a la prole, a la familia, es la mujer. Por eso que nos hablan aquí del matriarcado, ¿no? Las mujeres son la reina del hogar. Comienzan a tener
cierto liderazgo ante la ausencia de quien se fue en búsqueda de alimentos. De ahí nace pues ese principio de que cuando una familia se separa es más fácil para el hombre desprenderse porque por naturaleza es cazador. En este periodo se da inicio al Holoceno, al calentamiento de la Tierra, a un clima mucho más benigno, lo cual implica que el hombre tenga un espacio de interacción mayor, y esto conlleva a que él experimente con plantas, con semillas, y captura algunos animales, y se da cuenta que puede lograr la reproducción. Por eso que aquí se habla de la domesticación de plantas, la horticultura, y la primera evidencia de domesticación de animales, que va a conducir después a una reproducción. Aquí hay una recolección, todavía hay una cacería indiferenciada. Después se da cuenta que no puede matar a todos, que si estos animales, hembra y macho, son encerrados en un corral, la reproducción es natural. Por lo tanto, ya no habrá necesidad de caminar, de tener que buscar alimentos en otros lugares, sino que comienza a permanecer en periodos cortos en lugares predeterminados de acuerdo a las condiciones climatológicas. La economía y la sociedad. Durante este periodo hemos dicho que ante los cambios radicales, la cacería va a ser en menor cuantía, hay una subsistencia, se busca alimentos, la horticultura va a cumplir ese papel fundamental, la crianza de animales va a mitigar un poco la ausencia de animales de mayor tamaño, el hombre comienza a intensificar la caza y la recolección, hace uso de con mayor amplitud del arco y flecha que lo había logrado el Homo sapiens sapiens o el hombre del Cromañón, que ahora es él quien está presente en este periodo de cambios. Bien, llegamos a la parte final de la prehistoria, el Neolítico, el periodo más corto de la prehistoria, pero es el periodo donde el hombre alcanza por fin dominar a la naturaleza. Después de casi 4 millones de años, donde su permanente lucha y su conflicto con la naturaleza para sobrevivir era un obstáculo permanente, el hombre aquí en el Neolítico logra la domesticación de plantas y animales. Esa domesticación de plantas y animales condujo al desarrollo de la agricultura y la ganadería. A partir del Neolítico estaremos hablando de una economía productiva. Pero esa producción de alimentos, un ratito, chicos. Ya, esa producción de alimentos se intensifica, lo cual inicialmente también produce aquí justamente los primeros conflictos entre los hombres. Alguien dirá, esta producción de excedentes es mío porque yo le realicé, propiedad privada. Los que comienzan a tener ya mayor cantidad de excedentes de producción se agrupan y conduce a una clase social que después intercambiará, realizará el trueque y más adelante el comercio. Entonces aparece las clases sociales, la propiedad privada, el surgimiento de otros actores sociales, lo que sería una especialización de la mano de obra. Aparecen metalúrgicos, alfareros, herreros, artesanos, sacerdotes, que son los que agrupados van a crear y consolidar el Estado. Y es a partir del Estado que van a comenzar a dominar y someter a otros pueblos, como lo vamos a ver en Mesopotamia, como lo vamos a ver en Egipto. Entonces aparece en el Neolítico, primero el hombre se convierte en sedentario, ya no necesita trasladarse.
Lo que necesita el hombre ahora para poder desarrollar agricultura, ganadería, que son las dos principales actividades, es buscar fuentes de agua. Por eso que algunos textos comienzan a hablar de palafitos, ¿no? Construcciones cerca a los ríos y lagos. Por eso que los primeros pueblos de la humanidad, como va a ser el caso de la región de la Mesopotamia, con los sumerios, con los acadios, que se van a establecer en la Baja Mesopotamia, cerca a la afluencia de los dos ríos conocidos como Tigris y Éufrates, o pueblos o nomarcas o nomos que se van a acentuar cerca a lo que es la delta del río Nilo, ¿no? Entonces van a buscar fuentes de agua para poder desarrollar estas actividades. Bien, entonces vamos a ver aquí clases sociales que van a desarrollarse. Estoy en clase todavía. Entonces vamos a ver todavía aquí esta consolidación de clases sociales dominantes en su momento. Entonces ahí aparece uno de los grandes males del mundo. Bien, habíamos dicho que hay una especialización de nuevos trabajos, artesanos, ceramistas, tejedores, metalúrgicos, escultores, astrónomos. Acuérdense que ante la ausencia de, llamémoslo así, de justificación a hechos, se recurre a lo que es el designio de los dioses. Por eso que vamos a ver en la Mesopotamia a los primeros grandes astrónomos del mundo, los que son capaces de predecir el futuro. En base a sus observaciones astronómicas y esa frase que el mundo o que los astros le favorezcan. Bien, en lo que es cultura, a partir del Neolítico, se deja de lado la figura femenina para impulsar dioses masculinos que van a reemplazar a lo femenino que había sido quizás lo que se había impuesto en periodos anteriores. Comienzan a haber castas sacerdotales que se encargan de dirigir el culto. Vean, aparece lo que es la religión o el pensamiento religioso y que va a tener una trascendencia importante en estos años. Vamos a ver en Enlil, Ea, Marduk, Asur en la Mesopotamia, veremos a Amon, Ra, Osiris, Isis, Anubis, pueblos que van a tener dioses con una imagen masculina. Y ya lo veremos más adelante, otras creencias, pero son los sacerdotes que van a estar a la par. Por eso que primero hay una dominación de un estado teocrático y después un estado militarista. La religión, lo militar y la clase social hacen un triángulo de poder y que hasta el día de hoy la mayoría de los estados pasan su hegemonía en esos dos pilares, el poder político, el poder militar y el poder religioso. Ya vemos plasmado aquí en tiempos del Neolítico. Y también aparecen las primeras grandes construcciones megalíticas. Por supuesto que inicialmente se utiliza la piedra como elemento para poder edificar estos primeros restos arqueológicos. ¿Dónde se desarrolla este proceso de la domesticación de plantas, animales, de lo que es el surgimiento de dioses y el desarrollo de una nueva especialización del trabajo? Va a ser la famosa creciente o media luna. Esa creciente o media luna está relacionada con los países como Egipto, como Irán, Irak, Palestina, Israel, Turquía, Siria, ¿no? Donde se encuentra el origen de este neolítico en el mundo. Bien, después de ese proceso ya de un sedentarismo, de un estado incipiente, vamos a ver que sobre los años 4000 aparecen, como les mencionaba, las primeras ciudades-estado con su Encio Patesí, las primeras nomarcas y los nomos en Egipto. Vamos a ver que esta clase social, estas clases sociales son las que van a permitir el surgimiento, repito, de las primeras civilizaciones. Y esto acentuado con que a partir del año 5000 aproximadamente, para algunos 6000, para otros 4000, el hombre se desprende de la materia prima más importante que había utilizado para elaborar objetos y armas. Ahora hará uso de los metales.
con estos metales se va a acentuar primero la labor importante de los metalúrgicos, el uso de combinación de metales para elaborar mejores herramientas y finalmente el uso de los metales para elaborar armas que signifiquen invasión y conquista de pueblos. La edad de cobre, que en algunos textos lo llaman época de tránsito. Quizás lo encuentres como cuprolítico, calcolítico, eneolítico. Hace referencia del uso del metal como si fuera piedra. Ojo, porque inicialmente los metales son utilizados como si fueran objetos de piedra. Pero no faltó alguien que lo colocó al fuego, lo llevó a un molde y se dio cuenta que podía fabricar puñales, punta de lanza, espadas, hachas, y estos van a ser utilizados básicamente en la labor agrícola, en la remoción de la tierra, en la rotación de la tierra para producir en mayores cantidades, para producir en mayor volumen. Y esto, por supuesto, tiene una razón: consolidar a las clases sociales dominantes. Por eso que habrá un aumento de producción, y hemos dicho que ese aumento de producción conlleva el surgimiento de las clases sociales, a la propiedad privada y a esa diferenciación social, a esa esclavitud que será característica de este periodo. Va a haber un aumento demográfico, porque si hay más alimentos, la esperanza de vida aumentará. Entonces comienza a haber mayor población, hay mano de obra, necesidad de mano de obra, pero a la vez esclavitud para someter a los que no tenían o tenían muy pocos recursos. Y se comenzó a construir ciudades. Vamos a ver ciudades como por ejemplo en la Mesopotamia, las famosas ciudades estado, Ur, Uruk, Nippur, Lagas, Haga de Babilonia, los primeros asentamientos humanos en el mundo, o polis, por ejemplo, en Grecia. En la Edad del Bronce, ¿ya?, que aquí algunos hablan inclusive de los años 3000. Durante la Edad del Bronce se produce un hecho importantísimo: el surgimiento de una de las primeras escrituras en el mundo, la escritura cuneiforme. Por eso que en la parte inicial decía protohistoria. Cuando surge la escritura para la historia clásica, todo lo que existió antes, edad antigua. Todo lo que existió después de la escritura, mejor dicho, todo lo que existió antes de la escritura es prehistoria. Y todo lo que existe después de la escritura es historia. Entonces, es aquí que surge la escritura. Es aquí que se consolida el Estado. Aquí, durante la Edad del Bronce, tendremos a los caldeos asirios, tendremos a los egipcios, tendremos a los fenicios, el surgimiento de los persas, los primeros pueblos en la zona de los Balcanes, la civilización egea, ¿no?, desarrollo en la India, en China, alrededor del mundo, por supuesto que sí, pero también como consecuencia de ese aumento de la población y del surgimiento de otras civilizaciones, comienzan a haber los conflictos. La llegada de pueblos invasores como los hititas, por ejemplo, como los casitas, como los mitanos, que van a provocar justamente el caos en estas civilizaciones, y se comienza a utilizar la fuerza como objeto de dominación. Sabemos que el bronce es producto de una aleación cobre más estaño, pero también en este periodo se deja de lado el trueque para iniciarse la actividad más rentable del mundo, que es el comercio, ¿ya? Por supuesto que las espadas, las hachas, las puntas de lanza son de mayor durabilidad o son de mayor poder destructivo en su momento. Y por supuesto hay cada vez más especialización de trabajo. Y finalmente llegamos a la Edad del Hierro. Esta Edad del Hierro que implica la consolidación de ejércitos poderosísimos y ejércitos invasores, como por ejemplo los famosos asirios, que van a iniciar la conquista de los pueblos antiguos. Ese fue el primer ejército conquistador que va a utilizar a gran escala el hierro, que había sido llevado a la Mesopotamia por los famosos hititas al invadir al famoso imperio babilónico, logrando llevar este objeto asimilado por los asirios.
Habrán carros de combate creados por los mitanos o los casitas, ¿no?, que introducen el caballo. Vamos a ver ya ejércitos poderosísimos, repito, como los asirios, en su momento las tropas militares de Tumosis III, de Ramsés II, ¿no? El surgimiento de pueblos guerreros en los Balcanes, como sería el caso de los espartanos, y lo que va a haber es sociedades invasoras, los famosos pueblos indoeuropeos, ¿no? Entonces ya con esta edad del hierro se consolidan los imperios esclavistas, desde los más antiguos como Egipto, el caso del imperio persa, Grecia, y ya en su momento, ya en una etapa también de esplendor, porque ya lo vamos a tener a los romanos. Bien, chicos, hasta aquí, quizás alguna pregunta, vamos a desarrollar nuestra separata. ¿Usted me puede dejar tomar captura a la diapositiva 27, 30 y 32, por favor? Sí, pero esto queda grabado, así que no hay ningún problema, ¿ya? Pero igual te lo... Ya, no te olvides que la clase queda grabada. 27 me dices, ¿no? 27, ¿ya? Esta es la 27. Sí, sí. ¿Ya? Pero no se olviden que esto queda grabado, ¿ya? Que la clase queda grabado y ustedes lo reciben, me aparece en su correo, para que puedan verlo quizás más adelante. La 27, la otra. 30. La 30. Esta es la 30, ¿ya? Y la 32. Y la 32. Ok. Bien, chicos, comenzamos con las preguntas de nuestra separata. Le vamos a dar toda la información, pero que ustedes solamente lo repasen. La primera pregunta nos habla sobre... El micrófono, por favor, micrófono, Natalie. Micrófono, gracias. Natalie, tu micrófono. Gracias. Bien, a ver, la primera pregunta nos habla sobre el autor de 9 libros de historia. Bueno, eso ya está más mencionado, es Heródoto. Heródoto Alicarzo, el padre de la historia, y su obra clásica, 9 libros de historia. La pregunta número 2 nos habla de un avance importante en el Paleolítico Medio. Cuando habla de Paleolítico Medio, está haciendo referencia al famoso Neandertal. Y sobre el Neandertal sabemos que es quien inicia una práctica religiosa ligado a lo que es la muerte, ¿no? Práctica funeraria. La número 3 nos habla del África como continente, como cuna de la humanidad. Lleva ese título porque ahí se encuentran las evidencias, las primeras evidencias de lo que es el proceso de hominización y ese desplazamiento erguido y bípedo, inclusive a partir, dijimos, de Lucy, que ya se visualiza físicamente esta característica. La pregunta número 4 nos habla de una fuente de la historia, en este caso, una fuente arqueológica, ¿no? Que viene a ser... ¿La 3 es la C, profe? Sí, la 3 es la C, sí, la 3C. La 4 es la alternativa E, fuente arqueológica. La número 5 nos habla de la edad del bronce, y hemos mencionado que en la edad del bronce se consolida el Estado, y además se inicia el comercio con los fenicios. 5, alternativa D, consolidación del Estado y el desarrollo comercial. 6, durante el Paleolítico Superior, que viene a ser el Cromañón. Durante la época o en el periodo del Cromañón, lo que se va a lograr es que desarrolle pinturas rupestres, escultura, y sea un especialista en la cacería utilizando arco y flecha. 6, alternativa D. La pregunta número 7, que ha sido a la vez pregunta varias veces en las evaluaciones, en el Mesolítico, que es el periodo de tránsito, lo más importante es justamente los cambios climatológicos. Ese cambio climatológico que será fundamental para la subsistencia del hombre y el desarrollo posterior de la agricultura y la ganadería, inicialmente conocida como horticultura. En este caso, la 7, la alternativa B, Mesolítico. En la 8, el niño de Tao es de la especie de los Australopithecus, de el famoso Africanus. Australopithecus africanus. 8, la alternativa... ¿También llamado robustos? Es Africanus, ¿ya? Africanus es. 9, la alternativa
¿Por qué la historia necesita el apoyo de otras ciencias? Hemos dicho que la historia necesita evidencias y necesita recoger información. Mientras más información, puede validar sus investigaciones. 9, la alternativa A. 10, el hábilis. ¿Ya? Cuando nos hablan del pulgar o dedo oponible, estamos hablando del hombre habilidoso, del hombre hacedor. ¿Ya? Porque ante el hábilis, los homínidos tenían la mano prensil, ¿no? O sea, prácticamente los 5 dedos pegados. Es el hábilis quien, en base a la interacción y la manipulación y la fabricación de herramientas líticas, desarrolla ese pulgar. La ejercicio de evaluación, 1, la alternativa es nueva división del trabajo, en este caso los alfareros, que vienen a ser los artesanos, y la metalurgia. 1, alternativa B. 2, la alternativa B, una característica de Lucy es su desplazamiento bípedo. Comienza a caminar de forma bípeda. 2B. 3, Engel, que nos habla del papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. 4, la alternativa E, el Cromañón, es quien llega a todas las regiones del mundo. Ese Cromañón, acuérdense, también conocido como Homo sapiens sapiens, justamente quien llega aquí a nuestro continente americano. 5, la alternativa C, ¿ya? Las primeras muestras del arte rupestre y escultura se logra en la parte final del Paleolítico, llamado Paleolítico Superior. 6, la creciente fértil, que lo vamos a ver en la siguiente clase, hace referencia al Medio Oriente, Cercano Oriente, el norte del África, la península de Anatolia. ¿Ya? Vamos o parte de ella, de esta región, es el Medio Oriente, donde está justamente Irán e Irak, que viene a ser Mesopotamia y Persa. 7, la alternativa B, la sociología, es la ciencia que estudia la interacción entre los hombres. 8, los hábiles elaboran herramientas líticas, los primeros, 8A. 9, la alternativa B, el neolítico, porque nos está hablando aquí ya de recintos religiosos y, y lugares de observación astronómica. Y la pregunta número 10, ahí todas son correctas, ¿ya? Todas son correctas. Bien, chicos. Gracias, jefe. La número 10 de las... La de 10 las listas de clase. la 10 de evaluación. No, de clases, la alternativa de hábiles. Y el 6 de evaluación. El 6 de evaluación es la alternativa B, Medio Oriente. Muchas gracias. Ok, chicos, que tengan buenas noches. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Quedó claro todo? Aparentemente sí. Nos vemos, chicos. Todo claro, profe. Gracias, buenas noches para todos.